Bueno, el movimiento de transición es un gran experimento ecosocial. Yo diría que de los más potentes que están trabajando o existiendo en estos días. Es una propuesta que lo que busca es que personas como tú o como yo, personas corrientes, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, se junten para colectivamente transformar la realidad de su localidad, de su comunidad, ¿no? Siempre con la idea de construir un imaginario de posibilidad, teniendo en cuenta todas las problemáticas sociales, ecológicas y económicas que estamos viviendo, y con la idea de generar proyectos que fomenten la autosuficiencia. Y de manera muy importante surge aquí el concepto de resiliencia a nivel social y comunitario, ¿no? El cómo, teniendo en cuenta que tenemos que navegar en estos tiempos de incertidumbre, pues el cómo podemos crear, fortalecer esta resiliencia para adaptarnos mejor a los choques que están viniendo ya del exterior, ¿no? Y bueno, pues es una propuesta que inicialmente parte del mundo anglosajón, hace aproximadamente unos 10 años, en el 2005-2006, que en sus inspiraciones pues bebe mucho de la permacultura, bebe también de temas de justicia social, bebe de la ecología profunda, de la psicología del cambio, de muchas ramas diferentes, y que ha ido evolucionando, adaptándose a diferentes contextos, y pensemos que en tan solo 10 años está presente en más de 50 países, ¿no? Esta es quizás una de sus grandes logros, y el cómo en cada lugar pues está adaptándose a contextos diferentes, a lenguajes diferentes, pues porque claro, las problemáticas también, pese a que muchas se comparten a nivel global, la realidad local es muy diferente, ¿no? Vale. Bien, los inicios del movimiento de transición en España podríamos datarlos más o menos en el 2008, que es cuando pues unos pequeños grupos quizás empiezan a aparecer, como el de Coín en Málaga o el de Barcelona en transición en la ciudad de Barcelona, ¿no? También algunos ejemplos en Mallorca, en otros lados, pero bueno, 2008 diríamos que es su punto de partida. Parte curiosamente por personas del extranjero, en muchos casos, que venían de Inglaterra o de otros lugares con estas ideas y que, bueno, pues empiezan a coger fuerza, ¿no? en diferentes lugares. Desde entonces hasta la actualidad, pues probablemente han existido unos 55 o 60 grupos en el Estado español. Coge mucha fuerza a partir del 2010 y más en el 2011 con el 15M. Quizás para mí una de las cosas más importantes es cómo está sabiendo entrelazarse y crear sinergias con otros movimientos muy presentes también en el territorio, pues como el de crecimiento, como la permacultura, como las ecoaldeas. Y bueno, quizás algunos hitos históricos importantes son en el 2012 el primer encuentro a nivel ibérico de transición que se celebró en el municipio de Zarzalejo, en el cual vosotros estuvisteis presentes también, y bueno, pues que tuve la suerte de formar parte de ese equipo organizador, y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Pues como un primer encuentro y ponernos caras, etcétera. De ese primer encuentro emergió surgió la semilla de lo que es hoy día la red de transición, de la que, bueno, ahora comentaré dos palabras. 2013 se realizó otro encuentro a nivel de la península, en este caso fue en Mijas, en Málaga. Y bueno, hasta ahora han sido un poco los dos encuentros específicamente de transición, y ahora es muy interesante porque se están empezando ya a formular encuentros que pues conjuntamente hablan de crecimiento, de transición, incluso desde una embrionaria red de permacultura que está saliendo, pues hay también contactos para unirse a este próximo encuentro que se celebrará probablemente el 2016, este año, en otoño, lo digo aquí un poco de primicia, pero en Galicia, ¿no? Y bueno, y el proyecto de la red de transición es un proyecto que lo que busca es intentar conectar iniciativas, ejercer un poco de amplificador de voz de muchos de los proyectos, y también como un punto de fuente de recursos también para conectar con lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Decir sí, porque creo que es importante que a nivel internacional el movimiento está, pese a que sale en Inglaterra, está viviendo una descentralización muy, muy grande,
y no existe una dependencia directa de lo que está pasando allí, sino que, digamos que las diferentes redes nacionales o regionales están cada vez tomando un poco su rienda, ¿no? Y bueno, esto sería un poco la evolución a grandes rasgos. Y bueno, quizás aprovecho aquí para nombrar este libro, que es la Guía del Movimiento de Transición, y que es pues el primer libro que se escribe en castellano sobre este tema, y que, bueno, que da algunas pistas de esto que estamos aquí hablando, y basándose en ejemplos de cosas que están sucediendo, cosas que han funcionado y cosas que no, el cómo podemos empezar este proceso en nuestros lugares. Bueno, lo primero es que no existe una receta. Eso es clarísimo. Sin embargo, sí que, igual que cuando cocinas un pastel, pues bueno, puedes utilizar ingredientes diferentes y maneras diferentes de cocinarlo, de cocinar esa tarta o ese pastel. Sin embargo, sí que hay fases por las que tienes que pasar. Evidentemente, tú necesitas que un grupo de personas empiece a trabajar conjuntamente, que trabaje una visión colectiva de cómo quiere, de hacia dónde quiere que su comunidad, su barrio, su pueblo, etcétera, vayan. Hay que pensar en qué escala queremos trabajar. El ejemplo de Barcelona en transición es muy paradigmático, pues porque no es que se pretendiera cambiar la ciudad, pero sí que fue una de las grandes barreras, ¿no? Y se centró el esfuerzo en, pues más en la difusión, en la educación, e intentar plantar semillas en diferentes barrios. Y ahora el grupo ya no está activo. Bueno, sí que ha plantado semillas que han fructificado, pero no está activo, ¿no? Entonces el tema de la escala es crucial. Aparte de esta visión y de la escala, importante, y esto tiene que ver no solamente con la transición en sí, sino con cualquier proceso comunitario, el tema de identificar y consensuar toda una serie de reglas del juego, ¿no? De qué manera vamos a tomar decisiones, cómo vamos a trabajar conjuntamente. Todo ese lenguaje común es muy importante, y que todos esos acuerdos, pese a que no están grabados en piedra y evidentemente pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, estén escritos y la gente los tenga como bastante claros, ¿no? A partir de ahí, clarísimo, mapear lo que está pasando ya en la ciudad, porque esto no es la reinvención de la rueda, y hay muchísimas cosas con otros nombres, con otras, por no decirlo, etiquetas que están funcionando, y la idea es cómo podemos crear sinergias entre todo lo que está pasando, porque más allá del nombre que le demos, lo importante es que sucedan cosas, ¿no? Entonces, un poco quizás por algunas de las características del movimiento de transición, que busca ser inclusivo y crear puentes, pues quizás, como está pasando en algunos lugares, el que aparezca un grupo de transición puede servir para que, por desgracia, uno de los patrones que se repite más, que es que los movimientos o iniciativas que ya existen van cada uno por su lado, pues que trabajen de la mano, ¿no? Esta es otra idea. Bueno, pues sería quizás esto un poco los principios. Proyectos que se pueden desarrollar hay miles, entonces partir un poco de las motivaciones del grupo es importante, pues porque esto es un tema de largo recorrido. Bien, pensemos que por un lado es un movimiento global, pero la actividad se centra en el punto local, ¿no? Entonces, claramente, como en lo que es la argumentación, digamos, del movimiento de transición, hay una base en el problema energético muy importante, pues claro, la dimensión energética cobra aquí una fuerza muy, muy grande, ¿no? Estamos hablando también de relocalizar la economía, los procesos productivos, el consumo, etcétera, y en el fondo estas dos dimensiones pues tocan todo, ¿no? Estamos hablando de temas de educación para la sostenibilidad, introducir temas de educación popular, por supuesto. Estamos hablando bueno, pues cuando hablamos de economía, pues hablamos de negocios de transición, de monedas locales, de bancos del tiempo, redes de intercambio. Estamos hablando a nivel de alimentación, lo que yo me gusta llamar normalmente activismo de tenedor, ¿no? Porque es como que comemos todos los días y al final eso le llega a la gente, ¿no? Pues ahí hablamos de grupos de consumo, de lo que en inglés se llama CSA, que son como proyectos de alimentación apoyada por la comunidad, que es como un pasito más allá todavía. En Zarzalej tiene un proyecto muy interesante al respecto. Estamos hablando de mercados locales, estamos hablando de, bueno, todo lo que nos ocurra. De hecho, cuando yo comento todos estos proyectos, son proyectos que ya existen. Sin embargo, para mí son solo el inicio de la cantidad de cosas que vamos a ver en no tanto tiempo, ¿no? Entonces, son ejemplos que pueden ayudar e inspirar, pero dejemos
que nuestra imaginación vaya más allá. Pero bueno, temas como economía, educación y energía van a ser, y economía van a ser quizás 4 de las dimensiones más importantes. A nivel de economía, por ejemplo, hay que pensar que las monedas locales, o las redes de intercambio es un término que incluye tanto bancos del tiempo como las gratiferias o las redes de trueque y las monedas locales. ¿Vale? En los bancos del tiempo la moneda es la hora, es el tiempo en sí. Lo que pasa es que los bancos del tiempo funcionan principalmente para servicios. Las monedas locales sí que funcionan en general también para bienes, ¿no? A nivel de economía informal y redes de intercambio, creo que uno de los ejemplos más potentes es el del Puma, en el Pumarejo, en el barrio del Pumarejo, en Sevilla, pues con más de 1000 personas dentro de esa red y que además está justamente consiguiendo una de las cosas más difíciles dentro de las redes de intercambio es cómo conseguir bienes básicos, ¿no? Dentro de, no solamente masajes, por decir algo, ¿no? Y está consiguiendo que que personas puedan obtener vivienda, montar pequeños negocios locales y además obtener alimentos con esta red. Está funcionando muy bien. Pero esto es en la economía informal. Entonces, paralelamente, están apareciendo monedas, en este caso, potenciadas desde las administraciones locales, que lo que están consiguiendo es que como se puede pagar, por ejemplo, en algunos casos, los impuestos con esta moneda, los negocios locales la aceptan muchísimo más, como en el caso, todavía no hay ninguna de este tipo en España, pero sí en Toulouse, en Nantes, en Bristol, etcétera, y es otro ejemplo muy interesante. Después, a nivel de alimentación, pues hay muchísimos ejemplos, no todos dentro del marco específicamente de una iniciativa de transición, pero, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hablamos de más de 100 grupos de consumo. Pues no sé, el CSA de Zarzalejo puede ser un ejemplo a nivel de un pueblo muy interesante también. Seguro que aquí en Móstoles tenéis un montón más, ¿no? La red de huertos urbanos de Madrid es un ejemplo muy potente a nivel de transición en sentido amplio. En fin, hay un montón de cosas. Pero hay que pensar qué es éxito y qué no es éxito, ¿no? Porque yo tengo clarísimo que esto es una carrera de largo recorrido, de larga distancia. Entonces, pienso que hay que ser perseverante y valorar muchísimo todos esos pequeños logros que vamos consiguiendo poco a poco, ¿vale? Porque muchas veces estamos en esta vorágine de avanzar, de ir rápido, además con todas pues no sé, las problemáticas de nuestro día a día, que son muchas, son grandes retos, entonces nos cuesta valorar ese proceso, ¿no? Esta es una, el ser consciente de los avances. Después, creo que otro de los retos, y que va a suponer, si lo conseguimos, un gran avance, va a ser el que consigamos construir puentes entre las diferentes propuestas e iniciativas que están trabajando por crear una sociedad diferente. Antes he nombrado algunas, pues permacultura, de crecimiento, ecoaldeas, movimiento de transición, economía del bien común, diferentes proyectos autogestionados que están surgiendo por todos los lados, redes de intercambio, tantísimos, y otras que están también surgiendo ahora pues con nuevos pequeños municipios, ¿no? Que han entrado otras agrupaciones ahí con ganas de montar cosas que no saben muy bien cómo y que nos están pidiendo también apoyo, ¿no? Entonces, que seamos capaces de mantener por un lado la diversidad, porque no todo es lo mismo y no todo tiene que ser lo mismo, pero trabajar unidos, de la mano, para mí es uno de los retos principales. Y en la medida que seamos capaces de conseguir esto, seremos capaces de avanzar con más fuerza. Y después otro de los temas clave es cómo conseguimos conseguir que más masa crítica esté formando parte de este cambio, ¿no? Hay estudios que dicen que a partir del 15% aproximadamente de masa crítica trabajando en una dirección, la bola de nieve empieza a rodar, ¿no? Pues para mí ese es otro reto crucial. Y, por último, quizás, como un pequeño consejo o idea, para que de verdad disfrutemos de todo esto, para que esto vaya para adelante, como tenemos que transformar todos los ámbitos de nuestra sociedad, nuestro lenguaje, nuestra manera de relacionarnos, el cómo nos alimentamos, cómo producimos, todo,
y todos los movimientos y todas las personas no pueden actuar en todos los niveles, pues entonces tenemos que partir mucho de cuáles son nuestras motivaciones, porque tiene que ser algo que nos ilusione. Y los procesos grupales hay que cuidarlos mucho, porque tenemos que disfrutar de ello y pasárnoslo bien también. Tiene que haber estos momentos más de distendidos, relajados también. Y después, por otro lado, eso no sé muy bien cómo va a ser, pero evidentemente, poco a poco ya estamos viviendo muchas tensiones sociales y cada vez va a haber más también. Entonces, el cómo sepamos gestionar todo eso también va a ser muy, muy importante. Entonces, el apoyo mutuo, la resiliencia social, temas de gobernanza, el cómo trabajaremos la desigualdad, todos estos temas están ahí unidos, son complejísimos y bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando, pero yo quiero ser optimista. Bueno, yo, pues un poco como decíamos antes, en la medida que sea capaz de afrontar muchos de estos retos, porque al final es un experimento, y es un experimento muy vivo. Estamos hablando de que en tan solo 10 años ha llegado a un montón de lugares, pero claro, hay muchos grupos que aparecen, otros desaparecen, otros se transforman. Entonces, no sé muy bien, pero creo que el contexto el contexto actual y que cada vez va a ser más presente necesita de que aparezcan grupos, de que aparezcan proyectos que busquen esa transformación a nivel local. Entonces, pues creo que puede ejercer un papel muy importante en esa transformación y también en esa creación de puentes entre personas, proyectos, colectivos, etc. Entonces, bueno, yo creo que sí, que va a avanzar y que espero que vaya evolucionando para adaptarse pues justamente hablando de resiliencia, ¿no? De esa capacidad de adaptación para poder ejercer el rol y la función que tiene que tener, que es el de aportar y crear proyectos que aporten para el cambio. Y bueno, pues más allá de etiquetas, el que todo este proceso de cambio avance ya no es una cuestión de que quiera o no quiera, es que es una cuestión de que es inevitable. Porque vaya donde vaya, ahora vengo, por ejemplo, de 3 meses en Latinoamérica, en los que he visitado varios países y, bueno, pues he estado participando en diferentes encuentros, etcétera. Y también cuando me muevo por España o otros lugares, esto está pasando en cualquier lugar. No hay ningún pueblo en el que no haya un pequeño grupito queriendo montar un huerto, por lo menos, ¿no? De momento es verdad que no es siempre visible, pero está pasando en muchos lugares. Entonces, bueno, yo sí creo que va a ir avanzando y es importante que lo sepamos articular, que sepamos compartir experiencias y avanzar en todo esto. Bueno, pues obviamente agradecer el que me hayáis invitado a estas fantásticas jornadas, apoyaros un montón porque creo que estáis haciendo una labor muy, muy buena y bueno, quizás compartir 2 o 3 recursos que creo que pueden ser útiles. Por un lado, el libro que he comentado antes, La guía del movimiento de transición, que creo que puede aportar muchas herramientas pues, para todas las personas que queráis empezar este proceso y muchos otros recursos en los que investigar. La web de la red de transición, que es reddetransición.org. Y sí, eso a nivel de recursos como tema más básico. Y nada, sobre todo animaros a dejar un poco las diferencias de lado, lo cual no quiere decir perder la identidad propia, que es crucial, y pues a pasar a la acción, a experimentar, a probar, a equivocarse. Hay que caerse, aprender, compartir y apoyarnos mucho los unos a los otros porque la gente está sufriendo. Estamos todos padeciendo situaciones jodidas, y perdón por la expresión, pero ahí estamos. Así que, bueno, mucho ánimo. Perfecto.